Hola, te saludo desde Hermosillo, Sonora, Guillermo Moreno, tu maestro de la materia de agentes perturbadores 2. Entrando en esta última semana, la verdad que ha sido gratificante poder darte esta materia. Esta última semana vamos a entrar en un tema que me apasiona bastante y es el tema de cómo es la interpretación de todo lo que es la gestión de riesgo, pero desde el punto de vista del cubo de la resiliencia. Te explico un poco más a detalle qué es esto. De alguna manera también te podrás haber identificado. A mí me tocó ser director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo en 2015. Digo, aunque mi formación es de ingeniero civil, pues de alguna manera tenía conocimiento del tema de los atlas de riesgo, tenía conocimiento de los temas de cuestión urbana, tenía como ingeniero pues análisis de riesgo, diagnósticos de riesgo, etcétera, todo lo que tenía que ver inherente a mi profesión como ingeniero, pero sin embargo me invitan a ser funcionario, a ser director de la Unidad de Protección Civil y de Bomberos de Hermosillo. Y la verdad, confieso que no tenía nada de experiencia y lamentablemente es un mal que sucede en muchas partes del país, el poner personas que no tienen experiencia en el tema. Pero de alguna manera, gracias a la labor que hemos estado realizando, la labor, amigos, alianzas que tenemos, bueno, pues fuimos empezando a ver cómo podíamos hacer esto, cómo podíamos trabajar en la cuestión de la profesionalización, y eso nos tiene aquí, porque hicimos alianza con UNICI para poder empezar a trabajar en la profesionalización precisamente de los cuerpos de tomadores de decisiones en todo el país, de los cuerpos de emergencia. Bueno, no te voy a hacer mucho largo el cuento en ese sentido, pero muchos de los ayuntamientos del país confunden lo que es el tema de la protección civil y regularmente los políticos, los funcionarios, meten el mayor recurso humano y el mayor recurso económico al tema de la atención de la emergencia, porque entienden y creen que protección civil únicamente hace presencia cuando hay una emergencia. Pero poco se invierte en prevención y pues ya no hablemos de resiliencia. Esas inversiones las hace el sector privado principalmente. Los gobiernos regularmente no lo hacen y hacen muy poca prevención, y se está empezando ya a trabajar en mucho de ello. Bueno, pues con este escenario me toca toparme. De igual manera, pues cuando ya iniciamos, pues yo tenía que empezar. Insisto, yo no conocía ni la palabra resiliencia, no conocíamos los conceptos de gestión de riesgo. Simplemente lo que te marcaba la ley, te pedía la ley para tus cuestiones técnicas como ingeniero, pues podías plantear. Habíamos participado con el tema de los atlas de riesgo, pero no con la conceptualización de la gestión integral de riesgo como se ve ahora, o como la vemos ahora. Sin embargo, mi lógica me decía pues que había que trabajar y que subdividir, trabajar en prevención, en auxilio y en recuperación. Eso sí lo entendíamos perfectamente. El tema era territorial doméstico, urbano, y masivo. Era como mi entender me daba que debíamos estar trabajando de acuerdo a los fenómenos que se presentaban. Yo entré y inmediatamente nos tocó una tormenta, los incendios no paraban. Entonces era una cosa caótica para mí en lo personal, cómo poder hacer frente a eso. Y obviamente, pues estás en una posición en donde debes dar resultados. Entendí de entrada que la función para la que me estaban contratando y que me estaban pagando era salvar vidas. Todo lo demás no importaba. Había que salvar vidas. Entonces empezamos a poner en práctica los pocos conocimientos que teníamos y la lógica que nos daba el qué hacer. Y de ahí empezamos a trabajar en análisis inversos, cómo poder lograr una casa segura, identificar cuáles eran los posibles fenómenos perturbadores que se podían presentar y la subdivisión obviamente de ellos, y de ahí tomando cada uno de ellos quienes podían participar, identificando las zonas, campañas de concientización, la detección, inspección, etcétera. Todos los temas que tenían que ver, hasta la reglamentación incluso, y quiénes eran los actores que podían participar. Esto era el tema de participación ciudadana, porque entendíamos una cosa, no podíamos hacerlo solos. Y es como empezamos a trabajar interactuando con cada uno de ellos. De ahí me nace la idea, ante esa compleja bola de estambre que tenía y que no sabía por dónde empezar para darle forma realmente, empezamos a identificar, empezamos a visualizar que todo ese problema de la gestión de riesgo era como un cubo de Rubik. Y empezamos, debido a la interdependencia de los procesos de protección civil, se podía comparar el funcionamiento del cubo de Rubik, donde cada cara representaba un aspecto general necesario para el correcto funcionamiento. También cada pieza representaba un esquema de trabajo y puede abarcar dos o más aspectos generales para su correcta implementación. Esto último pues representaba las aristas o las esquinas de los cubos. Y pues cada pieza provoca cambios en el funcionamiento general de la unidad municipal
no solo en el aspecto al que pertenece. Entonces, es así que nos topábamos, pues que identificamos cada una de las caras, tratando de darle orden mental a esto. Un tema era de cultura, un tema era de participación ciudadana, un tema era de gestión, tanto de recursos y voluntades, un tema de inspección, un tema de planeación, un tema de atención de respuesta. Era como teníamos que empezar a entender el funcionamiento de la unidad. Y también poníamos ejemplos, pues donde lo que decíamos ahorita, pues, por ejemplo, implementamos la Alianza por la Cultura y la Protección Civil, que había tres aspectos que ligaba, era una arista, por así decirlo, que sería esta arista. Hablaba de participación ciudadana, culturización y gestiones. También el tema de eje riesgo protegidos, otro programa que implementamos, pues hablaba de tener presencia en las caras de participación ciudadana y inspección. También otro programa de prevención de incendios era el tema de cultura, principalmente con niños. Entonces era como empezábamos a ver de qué manera podíamos empezar a encajar cada cuadrito era un programa, cada cuadrito era una acción, y cómo podríamos concientizar tanto a las autoridades, tanto a los homólogos, tanto a los otros dependencias, tanto a la ciudadanía, tanto a los bomberos, tanto a los inspectores, que también entre ellos tú sabes que siempre hay por qué ellos sí y por qué nosotros no. Y sucede en todas las partes del país. Ahorita que me ha tocado la fortuna de recorrer muchos y conocer muchas entidades, nos encontramos precisamente con este tema. Poco se invierte en prevención, poco se invierte en resiliencia, y es donde estamos picando piedra. Por eso agradezco infinitamente a UNICI que nos dé la oportunidad de replicar estos conocimientos. Entonces, con este modelo empezamos a trabajar y empezamos a ver además, pues que ya teníamos identificadas las caras, pero también cada movimiento era de alguna manera una cuestión política federal, estatal o municipal. Otro movimiento, otro de los giros que se hacían era trabajar en prevención, emergencia y recuperación, y otro de los temas importantes que veíamos era un tema ciudadano, o bueno, ciudadano me refiero porque participa la gente: corrupción, indolencia o ignorancia. Entonces, si a cada uno de las caras le sumabas estas variables, imagínate pues el gran problema en el que nos metíamos para poder resolver un problema, un cubo de Rubik. Un cubo de Rubik tiene, la cifra es demasiado grande, un cubo de Rubik tiene 43 quintillones, según entiendo que se lee la cifra así. En el planeta actualmente hay 8.500 millones de personas. Es decir, si dividiéramos las posibilidades que tiene el cubo de Rubik de solución entre el número de personas habitantes en el mundo, a cada persona le tocarían 5.088 millones de posibilidades por persona para poder tener una alternativa de solución. Entonces ya te imaginarás el problema en el que nos metimos, pero creo que era la manera más práctica de poder entender el funcionamiento de esto. Entonces, un poquito ya, poco a poco lo vas puliendo conforme vas avanzando, y definimos en 6 áreas. Una que tiene que ver con el conocimiento, porque ya digo, cada vez que vas avanzando te vas dando cuenta que mucho tiene que ver con la cuestión de conciencia, mucho tiene que ver con la cuestión técnica, y empezamos a dividir tres áreas. Una era el tema del ser y la otra el tema del hacer. En el tema del ser veíamos la conciencia, la percepción y la sobrevivencia. Hablábamos de participación ciudadana, había que motivar y exigir el involucramiento decidido y voluntario de la gente. Había que trabajar en cultura para arraigar la autoprotección como algo común, el aumento de canales de comunicación, aumentar la percepción, dar clases en las escuelas desde inicio para que realmente cambiemos la cultura. Recordemos con el tema del tabaco, hace 20 años todo el mundo fumaba, ahora, bueno, la mayoría de la gente fumaba, ahora no, porque niños le fueron inculcando esa cultura. O el tema de la familia pequeña vive mejor, en fin. Son campañas que se deben de hacer con una correcta comunicación. El tema del derecho humano, eso está sobre cualquier otra cosa, y debemos de ver a la no discriminación, a no disminuir nuestras vulnerabilidades y aumentar nuestras capacidades. Mucho tiene que ver aquí directamente el tema de la resiliencia. Otro de los tres caras era el tema del hacer, tener conocimiento, fortalecer nuestras capacidades, pero sobre todo tener voluntad. El conocimiento técnico es importante, los aspectos financieros, puedes tener el conocimiento, puedes tener la voluntad política, pero no tienes dinero para hacerlo. Entonces, esos tres aspectos también van muy relacionados entre el ser humano, entre el conocimiento, participar, culturizarse, proteger la vida, pero también el conocimiento técnico, el aspecto financiero y el aspecto político. Son las 6 caras que nosotros veíamos como
como gestión de riesgo, desde nuestra perspectiva, de acuerdo a lo que nos había tocado ver, vivir y transitar por esa área. Y que en esto nos estamos dando pues ese intercambio de información para que se puedan fortalecer. Pero con el paso del tiempo también fuimos, bueno, como poniendo un ejemplo, cada una de las caras, pues imagínate, ¿no? Aquí pongo el ejemplo de aspectos financieros, cada una de las caras pues tendrá otros temas, transferencia, coaseguros, capacidad, fideicomisos, siniestros, vulnerabilidad, etcétera, Fonden. O sea, cada una de las caras tendrá infinidad de cuadritos, por así decirlo. Entonces nosotros fuimos encontrando que entre ese hacer y hacer, cómo se mezclaban acciones con el tema de los pecados capitales, la empresa, las virtudes humanas, los hábitos que maneja Stephen Covey en su libro, Los 7 hábitos, cómo lo podíamos poner en el cubo y las fortalezas que le daban tanto como persona como empresa. Entonces empezamos a hacer esa dinámica de cómo tenía que ser. La mitad es hacer y la mitad es el ser. Entonces, cómo teníamos que ver cómo acciones de ira, cómo acciones de pereza te van generando ignorancia, te van evitando que seas proactivo, te evitan tener conocimiento por simple pereza. Entonces veíamos cómo podíamos encajar todo lo que ya existía. No se trataba de descubrir lo negro, ni siquiera el cubo lo estábamos descubriendo nosotros. Simplemente era encajar y hacer un modelo mental de esto para poder entender cómo podíamos empezar a resolver los problemas de una mejor manera. Y obviamente teniendo la participación de todos, porque debe de ser de manera integral para poder realmente hacer una verdadera gestión de riesgo. Con el paso del tiempo, precisamente en Chiapas, después de asistir a un evento de UNICI, yo no conocí este concepto, el concepto del cubo de serpiente, que emulando el cubo de Rubik, pero aquí trae otra dinámica. El cubo se va formando de acuerdo a giros que se da de manera individual hasta poder formarlo. Si te equivocaste al inicio, pues no vas a tener un resultado correcto. Entonces los giros tienen que ser con la toma, y aquí volvemos al ser de la persona que toma decisiones. Las decisiones que se van tomando van modelando y haciendo tu correcta coordinación de un cubo. Entonces esto va desde la persona, no quiere decir todos los giros se pueden corregir. Eso es lo importante de esto, eso es lo importante que debemos de ver, de pensar en Rubik. Es importante que las decisiones se pueden corregir para poder hacer frente posteriormente y saber en dónde nos estamos equivocando. Pero todo viene en una relación escalonada. Todo es una secuencia de eventos que nos traen en cierta posición. Entonces debemos de empezar a descubrir resilientemente, ir hacia atrás para ver en dónde tenemos que empezar a modificar los patrones, las conductas, las acciones, o qué es lo que tenemos que hacer para que el resultado final pueda ser armónico. Pero también si nos metemos emulando las dos áreas, el cubo de Rubik y el cubo de serpiente, pues llegamos a esto. Cada cubo es una posición individual que nos va llevando en el paso de circunstancias, en el paso de nuestra vida, y va formando nuestro cubo para ir haciendo esa relación y esa correlación y las consecuencias futuras que vamos a tener. Bueno, es la manera que nosotros concebimos el tema de la gestión de riesgos, y te invito que en esta semana te voy a pedir que tú hagas un análisis similar de los temas que tú consideres, ya sea de tu vida, ya sea de la cuestión de gestión de riesgos, pero me gustaría que tú hicieras este mismo análisis, de qué manera puedes tú llegar a esa conclusión y utilizar esta herramienta del cubo de Rubik en el área que te desarrolles. Creo que es muy importante empezar a pensar de esta manera, a pensar de manera empática. Si no conocemos las demás áreas, es muy difícil que podamos nosotros transmitir el conocimiento si no estamos conscientes de lo que tenemos que hacer. Es importante que conozcas los fenómenos perturbadores, pero como veíamos, debes de conocer también las vulnerabilidades, debes de conocer el territorio, debes de conocer los peligros, la susceptibilidad, debes de conocer también si va a haber fuentes financieras para hacer frente a esto, debes de conocer la condición política, para que de alguna manera, una vez conociendo, porque los fenómenos perturbadores vienen a ser una sola cara del cubo, pero si no conoces los otros elementos va a ser muy difícil que tú puedas hacer una correcta gestión de riesgos. Y de igual manera que tú puedas explicarlo a los demás. Ellos también deben de entender las cuestiones de los riesgos que se pueden presentar, deben de entender cuáles son los fenómenos perturbadores, cualquiera que estos sean,
que pueden llegar a afectar a tu familia, pueden llegar a afectar a tu empresa, pueden llegar a afectar a tu municipio. Bueno, por mi parte es todo. Nos vemos. Te agradezco muchísimo que me hayas aceptado pues, ser tu maestro en este tiempo. Espero que esta analogía del cubo de Rubik te pueda servir para poder modelar mucho mejor los pensamientos y enfrentar de una mejor manera la solución de problemas que se te presenten. Muchísimas gracias. Sigo tus órdenes. El maestro Guillermo Moreno desde Hermosillo, Sonora.